Lo de monómeros, podemos dar respuesta a lo de monómeros. ¿Quién está detrás de falcos de monómeros? Mira, el presidente Guaidó ya se ha referido a eso y en estos días, en las próximas horas, él va a dar los anuncios de lo que se va a hacer al respecto. Las acusaciones que hizo Humberto Calderón Berti sobre tu persona. Totalmente falsas y creo que son muy lamentables y además que él lo sabe. En el año 2015, Venezuela vivió una oportunidad de oro para la recuperación de su democracia. La Asamblea Nacional electa en el año 2015 determinó que Nicolás Maduro usurpaba las funciones de presidente de la República, por lo cual procedió a nombrar al presidente de la Asamblea Nacional como nuevo presidente interino de la República, así como lo establecía la Constitución venezolana. Sin embargo, más desaciertos que aciertos, falta de planificación, pérdida de oportunidades clave y escándalos en el manejo de recursos han puesto sobre la gestión de Juan Guaidó más dudas que seguridades. Pero entonces, ¿sigue teniendo legitimidad Juan Guaidó? ¿Cuáles han sido hasta ahora realmente los resultados del gobierno interino? Y además, ¿qué opciones tiene Venezuela hasta el momento para recuperar su democracia? Si quieres saberlo, quédate hasta el final del video. Pero antes, no olvides suscribirte y darle click a la campanita si todavía no lo has hecho. Nos ayudarías muchísimo a seguir creciendo. Mi nombre es Alfredo Flores y esto es Mapa Político. Cuando Juan Guaidó fue juramentado presidente, su popularidad y su capacidad de movilización fue un hito inesperado por la mayoría de analistas políticos. Venezuela volvió a las calles con la esperanza de que podía estar cerca del retorno a la democracia. Ya han pasado casi 3 años desde entonces, y el régimen de Maduro parece afianzarse cada vez más, mientras que Guaidó ha perdido toda esa capacidad de movilización que tenía al inicio, y para gran parte de la población también la credibilidad. Los grandes errores de Guaidó. Algunos de los reproches que se le hacen al gobierno interino son principalmente la falta de acciones contundentes luego de su juramentación. Hay que tomar en cuenta que el cargo de Juan Guaidó es una presidencia interina, pero el presidente parece haberse enfocado más en dejar que pase el tiempo y tratar de gobernar, algo que por ley no le corresponde, pues su gestión era netamente transitoria. Y el propósito siempre ha sido claro: convocar a elecciones libres, no gobernar. Cuando Guaidó tuvo el apoyo tanto de la población como de la comunidad internacional, pues más de 50 países del mundo lo reconocían como presidente, en lugar de promover la resistencia civil de manera indefinida para exigir la renuncia de Maduro, su postura fue llamar repetidas veces a la gente a regresar a sus casas. Inclusive, fue moderado en torno a considerar posibles paros o huelgas generales. En su lugar, Guaidó conformó algo llamado el Centro de Gobierno, una especie de gabinete que tiene como encargado a Leopoldo López, líder fundador del partido Voluntad Popular, organización de la cual Juan Guaidó formaba parte, pero renunció en lo sucesivo para mantener la imparcialidad en lo político. Entretanto, una de las primeras puestas en escena de Guaidó fue el intento de ingresar a Venezuela la ayuda humanitaria de los aliados a su causa. El país vivía y sigue viviendo un gran desabastecimiento de alimentos e insumos médicos, por lo que era necesario y urgente. Sin embargo, además de que la ayuda no pudo entrar por decisión del régimen de Maduro, salieron a la luz varios casos de corrupción en torno al manejo de estos recursos. Adicionalmente, desde el medio Pan Am Post se hizo un trabajo de investigación en torno a la presunta apropiación por parte de funcionarios del gobierno interino de Guaidó de fondos destinados para la manutención de militares venezolanos que habían desertado hacia Cúcuta en medio de la crisis presidencial de Venezuela del 2019. Aún así, el gobierno interino no ha aclarado tales asuntos, sino que continúan recibiendo financiamientos de sus aliados sin que de momento se evidencien avances efectivos en el retorno de Venezuela a la institucionalidad. El gobierno interino, aún en su intento de gobernar, que no es su rol, tampoco ha significado una mejora en las condiciones de vida de los ciudadanos venezolanos, inclusive cuando esta administración ya dispone de importantes activos y recursos estratégicos del Estado venezolano. Monómeros. Todo lo que no se debe hacer. Hace pocos días, Nicolás Maduro anunció que emprenderá acciones legales para recuperar Citgo y Monómeros, activos venezolanos en el exterior que actualmente se encuentran bajo la administración de la presidencia interina. Ambas no son empresas pequeñas, son bienes importantes con oficinas en Colombia y en los Estados Unidos, que ya le han significado al gobierno interino un número importante de empleados públicos y, por supuesto, de utilidades.
Es muy probable que estas empresas estarían muy mal y probablemente peor en manos del gobierno. Pero lo cierto es que el equipo designado por el presidente Juan Guaidó tampoco ha hecho un gran trabajo. Humberto Calderón Berti, exministro de Energía y Minas de Venezuela en la época democrática y experto petrolero, ha señalado que la responsabilidad de la crisis que atraviesa la empresa Monómeros Colombo Venezolanos S.A. recae sobre la politización y sectarismo de Leopoldo López. Explicó que en lugar de colocar a profesionales y expertos en materia petrolera, se ha incorporado a personas cuyas credenciales eran militantes de partidos políticos. Relató inclusive que en un directorio de la empresa participó Manuel Rosales, otro político venezolano que no tenía ningún cargo vinculado a la Asamblea Nacional ni experiencia en el sector. Lo conveniente hubiera sido que la gestión de esos activos fuera puesta bajo un fideicomiso al que se le siguiera la administración de Monómeros y Citgo y que fuera vigilado por organismos multilaterales. La empresa es hoy por hoy la evidencia de una mala administración y esto ha dado a luz verde a Maduro para que inicie acciones legales para recuperar los activos en favor de su régimen. Definitivamente, es una gran pena para Venezuela, un país que ya tiene más del 76% de su población viviendo en pobreza extrema y más del 90% de pobreza. Venezuela se ha convertido en un país rico, profanado y ultrajado. Parece que para la mayoría de las fuerzas políticas es un medio para enriquecerse a costa del hambre de las mayorías. Y es que para un régimen totalitario, la mejor garantía para permanecer en el poder de manera indefinida es tener una oposición corrompida, porque a la larga termina siendo cómplice. ¿Hay salida para Venezuela? Todo lo que hemos explicado en torno al caso de la ayuda humanitaria y Monómeros es información documentada y fundamentada en investigaciones periodísticas con mucha credibilidad. Creo que todos quisiéramos que Juan Guaidó tenga éxito en cumplir su promesa del cese de la usurpación de un gobierno de transición y elecciones libres. No obstante, el hecho de que el gobierno interino no aclare todas estas acusaciones y no ofrezca respuestas transparentes deja muchísimo que pensar. Actualmente las salidas para Venezuela son muy complejas y difíciles de proyectar. Se está llevando a cabo una mesa de diálogo entre el gobierno y la oposición en México, pero no sería la primera vez que se realizan estas conversaciones que no llevan a ninguna parte. La salida para Venezuela, de momento, aunque no se ve con claridad, pasa por promover una opción que plantee una regeneración total del liderazgo político en el país y la reconstrucción de una institucionalidad no politizada, basada en la meritocracia y en la libertad de sus ciudadanos. Venezuela sigue siendo un país inmensamente rico, pero la riqueza debe estar acompañada de planificación y competitividad, porque si no, no hay garantía de que esa riqueza pueda llegar a sus ciudadanos, manifestada en oportunidades, buen nivel de vida y bienestar. Pero tú, ¿qué opinas? ¿Crees que Guaidó ha perdido totalmente la legitimidad para representar una opción alternativa al gobierno de Maduro? ¿O piensas que aún tiene oportunidad de lograr una transición? ¿Qué crees que hace falta en Venezuela para lograr la restauración de la democracia? ¿Cómo crees que se deberían manejar esos activos y bienes de Venezuela que están en manos del gobierno interino? Y por supuesto, ¿cómo piensas que va a terminar todo este conflicto en Venezuela? ¿Falta mucho o falta poco? Cuéntanos tu opinión que queremos leerte. Y por supuesto, no olvides compartir el video si te gustó. Nos vemos en un próximo video.